Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase de Historia de Quinto Básico. Conmigo, la profe Dani, yo voy a ser la profe que te va a acompañar durante estos minutos que vienen y vamos a aprender sobre un contenido que tiene que ver con la unidad 3 que ya hemos ido revisando en una clase. Esta es la segunda clase de la unidad 3. Pero antes de comenzar con esta clase que se llama la economía colonial, necesito que busques un lugar cómodo, un lugar en el que te sientas bien, en donde no haya mucho ruido, ya que haya como un ambiente en el cual te puedas concentrar. Así que encuentra este lugar dentro de tu casa y también quiero pedirte que tengas a la mano tu cuaderno de historia o cualquier hoja blanca y lápices, ya puede ser el lápiz mina que usas con el cuaderno que usas de forma regular. Con eso estaríamos muy genial, ya. ¿Por qué? Porque esta clase la vamos a hacer de la siguiente forma: yo voy a explicar el contenido, luego vamos a hacer un mapa conceptual con el cual vamos a concluir la clase, ¿ya? Y de esta forma vamos a corroborar que todo esté muy bien aprendido, ¿ok? Entonces, comencemos. Esta clase se llama la economía colonial. ¿Por qué? Porque luego de que los europeos llegan a nuestro continente, ellos se van o se quedan. Muy bien, ellos se quedan, ¿cierto? Y vamos a ir descubriendo en esta unidad cuáles son los aspectos de la vida de los europeos que se quedan acá, ¿ya? Cómo se va conformando la vida luego de que ellos se establecen en nuestro continente. Y hoy día vamos a hablar sobre los aspectos económicos, cuáles son las actividades económicas que ellos hacen para poder subsistir, ¿ya? Igual como nosotros, por ejemplo, podemos ir a un mall, a un centro comercial, usamos recursos agrícolas y ganaderos en la actualidad, por ejemplo, para comer, o vamos a un mall para vestirnos, o para comprar lo que necesitamos en un supermercado. ¿Cómo lo hacían ellos para obtener lo que necesitaban? Eso es muy importante y es lo que vamos a conocer hoy día. ¿Cómo lo hacía la gente hace cientos de años atrás? ¿Ok? Vamos entonces. Primero, debemos tener muy claro que estamos en un marco económico que se llama mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina económica que lo que buscaba era que los reinos de Europa se consolidaran y fueran reinos muy poderosos. ¿De qué forma podían ser reinos muy poderosos? Bueno, uno de los aspectos del mercantilismo o de sus características era que buscaba que los reinos acumularan mucho oro y mucha plata, ya, muchos metales preciosos y piedras preciosas, ya, porque el reino que tenía más riquezas en sus arcas iba a ser considerado un reino de mucho poder. Por lo tanto, ellos en este marco económico es que comienzan, por ejemplo, con los viajes de exploración y se encuentran con América, porque lo que ellos están buscando son recursos, ¿ya? Entonces, cuando ellos llegan a América, se dan cuenta que el imperio, por ejemplo, Inca y Azteca, tenían mucho oro y plata. Es por eso que ellos se quedan, porque extraen y saquean todo eso y luego se dan cuenta que pueden seguir sacando cosas de nuestro continente, ¿ya? Entonces nuestro marco es el mercantilismo, este sistema que lo que buscaba era acumular, entre otras características, ¿ok? Entonces eran estas prácticas económicas que se basaban en la acumulación de metales preciosos para enriquecer al Estado. ¿A qué nos referimos con Estado? A los reinos europeos, ¿ya? Inglaterra, España, Francia, Portugal, ¿ya? ¿Cómo funcionaba este modelo económico? Pero ¿cómo funcionaba para el reino de España con sus colonias en América? Porque España, luego de que Cristóbal Colón se encuentra con este continente, es uno de los reinos que más control o que mayor territorio tiene bajo su control, porque controla casi todo nuestro continente, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaba este modelo para él? A través del sistema de monopolio comercial. ¿Qué es el monopolio comercial? Es el control que ejercía la corona española sobre el comercio, ¿ya? Limitando a las colonias en América. ¿De qué forma limitaba a las colonias en América? Por ejemplo, las colonias en América solo, como lo vemos en estas rutas comerciales, fíjate, estas rutas solo tienen como fin y llegada
algunos puertos en específico. En el caso de Europa, solo el puerto de Sevilla, ya, porque solo se le permitía a las colonias americanas comerciar con España, con ningún otro país. Incluso no se permitía que comerciaran entre ellas. Imagínate, era un total control de la economía. Por otro lado, España les indicaba qué recursos podían producir o extraer, ya, por lo tanto España más control ejercía sobre sus colonias, ya, y bueno, como te mencioné, controlaba y indicaba específicamente cuáles eran los puertos que iban a estar en funcionamiento, que eran muy pocos, ya. En 1543 se agrega el sistema de flotas y galeones. ¿Por qué? Porque había muchos corsarios y muchos piratas rondando los mares, ya, rondando estos mares que a través de los cuales se traspasaba mucha riqueza. Entonces los piratas y los corsarios lo que hacían era embestir estas naves y robar lo que pudieran. Por lo tanto se pone en ejecución este plan, que era de galeones y flotas, que lo que hacía era que dos flotas con las riquezas se trasladaran, ya, acompañadas de un galeón que iba previsto con artillería, iba provisto de mucha artillería y de armas para poder enfrentar cualquier ataque de corsarios o piratas. ¿Ok? Este sistema va a cambiar. ¿Recuerdas que en la clase pasada hablábamos de las reformas borbónicas? Que son las reformas que se comienzan a generar desde el Reino de España. Las reformas borbónicas lo que buscaban era mejorar o optimizar la administración del continente americano, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener mayor riqueza. Y es bajo esta lógica que esto de las flotas y los galeones se restringe por los navíos de registro, ¿ya? En el marco de un reglamento de libre comercio. Estos navíos de registro podían llegar a cualquier muchos otros puertos. Ya no solamente había un puerto determinado en España y algunos otros en América, ahora ya se había abierto la posibilidad de que existieran más puertos, y no solamente podían transitar por rutas establecidas, podían moverse por otras rutas, lo que le dio mucha más fluidez al comercio, ¿ya? Y no necesariamente tenían que esperar a otras flotas para unirse a ellas, o a galeones, podían transitar de forma independiente. Por lo tanto, eso le dio mayor fluidez al sistema, ¿ya? Al transporte de riquezas. Ahora, yo hablé sobre corsarios y piratas. Esto no es solo de películas, esto sucedió realmente, ¿ya? Los mares, como se trasladaba tanta riqueza, estaban llenos de piratas y corsarios. ¿Quiénes eran los piratas? ¿Hay alguna diferencia entre ambos? Sí, hay una diferencia. Los corsarios eran personas que atacaban navíos de naciones enemigas, por lo tanto formaban parte de una nación. Por ejemplo, en el caso de España e Inglaterra, estas dos naciones tenían muchas existían conflictos, por lo tanto habían corsarios ingleses que atacaban las naves españolas, ¿ya? Pero los piratas actuaban de forma independiente. Ellos lo que buscaban era enriquecerse, ¿ya? Por lo tanto, esa era la gran diferencia. ¿En Chile hubieron piratas? ¿Hubieron corsarios? Sí, hubieron. Y uno de los más conocidos es Sir Francis Drake, ¿ya? Este pirata, que era considerado pirata por los españoles y corsario por los ingleses, era inglés. Y él incluso atacó los puertos atacó algunas costas de Chile, ¿ya? Y hay algunos mitos que dicen que su cuerpo está enterrado en nuestras costas, pero esa información, al parecer, por los estudios que se han hecho, no es verídica del todo, pero responde a la relación que existía entre los piratas, y Chile, ¿ya? Avancemos. Ya sabemos cómo se trasladaba toda la riqueza, pero ¿cómo se extraía esta riqueza? Primero, a través de la minería. La minería, debemos tener en consideración que no comienza de inmediato. ¿Por qué no comienza a sacarse oro y plata de inmediato, a extraerse de la tierra? Porque primero saquean al imperio inca y al imperio azteca, que ellos tenían
tenían acumulado estos metales preciosos. Por lo tanto, primero saquean y roban todo lo que tienen ambos imperios y los envían a la corona española. Luego de eso se dan cuenta que a lo largo del continente hay más vetas de oro y plata, por lo tanto comienza esta extracción que es a través de la mano de obra forzada de los indígenas, como ves en la imagen. ¿Ya? ¿De qué otro producto se extrae o se produce en nuestro continente? La agricultura, ¿ya? La agricultura y la ganadería, ¿ya? Si bien al principio se asociaba esta producción o este trabajo a las minas, luego surge como una potencia o como un motor importante económico en el continente. Y se producía de dos formas: a través de las plantaciones, que eran trabajadas por esclavos. Recuerda que en este periodo, durante el periodo de conquista y de colonización, la venta de esclavos traídos desde África era muy frecuente, por lo tanto se les obligaba a trabajar en las plantaciones en condiciones muy terribles, ya como lo hemos revisado en otras clases. Y en la hacienda, que la hacienda se trabajaba a través, por ejemplo, de indígenas, con trabajo forzado. Esto va cambiando, puesto que luego se reemplaza al indígena de trabajo forzado por un indígena asalariado, ¿ya? Por lo tanto, esta figura cambia y la hacienda es lo que se mantiene, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿ya? Ahora, ¿qué aprendimos hoy? Vamos a hacer nuestro resumen. Hagamos nuestro mapa conceptual con lo que hemos aprendido. Yo hice un punteo aquí a mi costado para que puedas recordar un poco lo que hemos revisado, y acá tengo mi mapa conceptual listo. Yo lo hice así, más vistoso, para que tú lo puedas ver mejor desde tu casa, pero si tú tienes tu cuaderno, con eso nos sirve. ¿Recuerdas que te dije eso? Entonces, yo puse actividades económicas en la colonia, y la principal manera de movilizar la economía era a través de el monopolio comercial, ¿ya? Entonces pongo monopolio comercial. Yo te voy a mostrar de inmediato cómo lo estoy haciendo. Monopolio comercial. ¿Ves? Pongo acá monopolio comercial. ¿Y qué es el monopolio comercial? Lo voy a explicar aquí brevemente. Entonces era el control económico que ejercía España. ¿De qué formas? ¿Recuerdas de qué forma? A través del control de las rutas, a través de esta prohibición de comerciar con otras naciones u otras colonias. Por lo tanto, era el control económico, ¿ya? Que ejercía España sobre sus colonias. Entonces, luego, ¿de qué forma se extraía lo que se sacaba, lo que se llevaba al continente europeo? Mencionamos la minería y la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería. La minería, ¿qué características tenía? Recuerda que no comienza al principio. Primero se saquean los grandes imperios, ¿ya? Y luego se comienza el trabajo de extracción de estos metales de la tierra, ¿ya? A través de la mano de obra forzada indígena. Y la agricultura se trabaja de dos formas: las plantaciones, que son a través del uso de esclavos, ¿ya? Y de la hacienda, que es a través de el indígena explotado y que luego comienza a recibir un salario. Entonces, esto es lo que vimos nosotros. ¿Cuál era el objetivo de nuestra clase? Conocer las actividades económicas que se desarrollaron durante la colonia en el continente. ¿Y cuáles fueron estas actividades económicas? Igual como nosotros hoy en día tenemos bancos, si necesitamos algo vamos a los supermercados, vamos a comprar a los malls, vamos a las ferias libres, existen importaciones de vino, por ejemplo en el caso de Chile,
o se sigue produciendo a través de la agricultura y la ganadería alimentos para la población. Bueno, de esta forma lo hacían principalmente durante el periodo de la colonia, ya con el monopolio comercial, en donde España, esto es muy importante porque España lo controlaba totalmente, y a través de la minería y la agricultura, ya que la minería tenía sus características y la agricultura y ganadería también. Entonces, ¿qué te parece? Si haces este mapa, se lo puedes llevar a alguno de tus familiares y explicarles en qué consistió la clase de hoy día. De esta forma vas a interiorizar el contenido, vas a comprenderlo muchísimo mejor. Así que, por mi parte, te agradezco por estar acá. Recuerda que esta clase la puedes ver en el canal de Aprendo Libre. Solo tienes que suscribirte y puedes ver otras clases de otros profesores de otras asignaturas. Puedes seguir a Aprendo Libre en las redes sociales. Y yo te espero en la próxima sesión. Espero que nos encontremos. Un abrazo muy apretado. Chao, chao.